Ahí sí. Bueno, habíamos visto algunas fórmulas, ¿cierto?, para calcular el número de muestras y habíamos hecho un ejercicio, de hecho, en Excel y habíamos comentado que para variables del tipo cuantitativo podíamos usar esta fórmula con T o esta fórmula con Z. Lo normal sería hacerla con T, puesto que la varianza de la población no es conocida. En cambio, aquí nosotros suponemos que conocemos la varianza de la población y la reemplazamos con la de la muestra. Hay un supuesto, ¿ya? Bueno, y lo que vimos también es que normalmente cuando usamos Z se subestima un poquito el número de muestras. Habíamos comentado también que existe, esta es la misma fórmula con Z, si ustedes la pueden ver. Existe una segunda fórmula que es para trabajar con proporciones, y esta es la que se usa principalmente para hacer encuestas, hacer estudios de opinión, etcétera, o para hacer control de calidad. Y lo que se ve acá es ¿cierto? Es Z, ¿cierto? Que podría ser T también. Y se ve este pi que corresponde a la proporción o a la probabilidad. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos hablando de una encuesta donde nosotros no sabemos bien cuál es la opinión mayoritaria, nosotros ponemos ahí 0,5, ¿ya? Pero, por ejemplo, en un control de calidad de una empresa que cumple normalmente los controles de calidad, la probabilidad, por ejemplo, de que Nestlé cumpla el control de calidad de sus productos es alta o es baja. Es alta. Es alta, ¿cierto? Entonces, si yo pongo aquí 0,9, por ejemplo, este número de muestras necesarias baja, ¿cierto? En cambio, si tuviéramos una empresa chica, tal vez la probabilidad es baja, entonces este número se reduce. Ya les voy a enseñar cómo se maneja esto en un minuto. Ahora, habíamos comentado también que una vez obtenido el N, este es el N que nosotros obtenemos, nosotros podemos hacer correcciones por el tamaño de la población cuando la población es finita, ¿ya? Si ustedes conocieran el tamaño de la población, por ejemplo, los alumnos del campus, ¿cierto? Supongamos que nosotros conocemos la población y es 1500, yo reemplazo 1500 ahí, el número de muestras que habíamos calculado, y creo que eran 37 para el ejercicio que habíamos hecho, ¿cierto? Y ustedes pueden hacer esa corrección ahí, y van a ver que en general las correcciones son bastante menores, ¿ya? Si ustedes hacen el cálculo aquí, por ejemplo, respecto al ejercicio que estábamos haciendo, sería algo así. Y la verdad que va a ser una corrección por el número de muestras, pero no es muy significativo. Porque en realidad el tamaño de la muestra es independiente del tamaño de la población. ¿Ya? Eso quiere decir, por ejemplo, que si yo voy a hacer una encuesta presidencial, una encuesta para saber, ¿cierto? Para evaluar la opinión respecto a candidatos presidenciales en Chile o en Estados Unidos, el tamaño de la muestra debería ser parecido, ¿ya? Porque el tamaño de la muestra no tiene que ver, como decía, con el tamaño de la población. No obstante, nosotros podemos hacer esas pequeñas correcciones, ¿ya? Bueno, habíamos comentado del coeficiente de variación, ¿cierto? Que esto es una medida relativa, ¿cierto? De la varianza o de la desviación estándar, como ustedes quieran, pero es universal, ¿cierto? Yo puedo saber el coeficiente de variación para cualquier variable. Entonces lo que yo hice jugando con las mismas fórmulas que vimos, con la fórmula de T, estimando un 10% de error, ya, aquí hice una función entre el coeficiente de variación y el número de muestras. Y si ustedes ven, está clarísimo, ¿cierto? Mientras más variable es la variable o el atributo, más muestras necesitamos, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son los coeficientes de variación que nosotros normalmente trabajamos? Están por aquí, entre 20 y 30 tal vez. En algunas áreas, por ejemplo, como en el área de microbiología. La microbiología es muy variable, ¿cierto? Entonces, para poder describir bien esas poblaciones, nosotros necesitamos tamaños de muestra, pero gigantes. ¿Ya? Pero ¿Profe? dígame. No, es que se escuchaba como un pito, pero ahí se cayó.
Sí, es que es una alarma que suena aquí al lado. Lamentablemente Ya. no puedo Sí, hacer no importa. nada que hacer. Dígale. Eh, Así que esperamos que no haya. De repente también están con algunas reparaciones, ¿cierto? Y se escuchan ruidos de taladro, así que lo siento. Es parte del trabajar desde la casa. Pero bueno, eh, y parece ser que estos micrófonos captan más de lo que uno cree, ¿cierto? Se escucha todo. Bueno, entonces, volviendo a lo que conversábamos, si yo tengo un coeficiente de variación de 20, ustedes ven, yo podría saber más o menos cuántas muestras obtener. ¿Se fija? Necesito. Pero para que ustedes tengan una idea, ya. Esto está ustedes pueden jugar con esto mismo. Yo lo hice con la misma fórmula del t, donde aparece el t cuadrado. Logré hacer esta función. Bueno, habíamos hecho el ejemplo, ¿cierto? Ahí está el desarrollo del ejemplo que ustedes vieron y ahí está cómo se obtiene cuáles son las funciones para obtener, ¿cierto? El t de tabla. Y existen funciones antiguas en Excel. Los que tienen Excel más antiguo, si no encuentran esta función está en el 365, el Office 365, ustedes pueden encontrar esta, funciona exactamente igual. Y si uno mira el Office 365, también aparecen esas funciones, ¿ya? Deje mostrarle acá. Vamos a abrir Excel. Un segundito. Déjame buscar un Excel acá. Es bueno que lo sepan. Conocer un poquito más el Excel siempre no está de más, digamos. Compartir pantalla, acá estamos. Ya. Si ustedes se van aquí a cualquier celda, yo pongo, por ejemplo, distribución de t invertido, ¿cierto? Estas son las funciones antiguas de Excel y aparecen con ese símbolo, como estamos en una versión más nueva, son funciones compatibles, ¿cierto? Por ejemplo, usemos esta distribución de t invertida, por ejemplo, para obtener el t. Ahora, si ustedes quieren ayuda acerca de las funciones, acuérdense, apretan FX aquí y ahí aparece lo que hay que rellenar, ¿cierto? Hay que poner la probabilidad y los grados de libertad, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, ponemos la probabilidad 0.05 y los grados de libertad, por ejemplo, en el caso que habíamos trabajado, partimos con 9, ¿se acuerdan? Y ahí nos da el valor. Ahora, esa es la función antigua. La nueva es invertido t de 2 colas, ¿cierto? Pero es exactamente la misma cosa, ¿cierto? Ustedes ponen la probabilidad y los grados de libertad, en este caso que era 9, y funciona perfecto, ¿ya? Así que hay funciones compatibles. Los que no tengan una versión actualizada de Excel, no es problema, se puede usar igual, pero hay que usar la otra función. ¿Ya? Profesor, Dígame. en el caso de Z también tenemos como la versión antigua y la nueva Sí, para calcularlo. me parece que sí, lo vamos a ver inmediatamente, mire. Entonces, distribución, aquí está. Si usted mira las distribuciones aquí, distribución gamma, distribución log normal, acá está. Distribución normal estándar invertida, ¿ya? Esa es la antigua. Y ahí ponemos, por ejemplo, la probabilidad acumulada, 0,975, y ahí está el 1,96, ¿cierto? Si ponemos la nueva, empiezan con invertido. Invertido, normal estándar. Ponemos la probabilidad acumulada. Sí, y ahí está. ¿Se fija? Así que también existe la compatibilidad para muchas funciones. Otra cosa que es importante acá, por ejemplo, si usted aprieta, obviamente el FX le dice lo que tiene que poner acá. Es una probabilidad que corresponde a la distribución normal, el número entre 0 y 1 inclusive, ¿ya? Porque es la acumulada. ¿Está claro? Bueno,
Entonces, ups, que se puso lento esta cosa. No encuentro el mouse ahora. Se me perdió el mouse. No, pasó cualquier cosa. A ver qué pasó aquí. Ahí sí. Ya. Se entiende, ¿cierto? Y aquí está el mismo ejemplo que habíamos hecho en Excel cuando íbamos iterando, ¿cierto? Y al final sacamos que eran 37 individuos en este caso. Ahora, algo que conversamos, que ustedes también pueden jugar con eso, es el efecto de la exactitud, ¿cierto? El efecto de la exactitud, mientras más chiquitito sea el error, ustedes ven cómo aumenta el número de muestras, ¿cierto? Nosotros normalmente trabajamos con errores del 10%, ¿cierto? Para tener un tamaño de muestra que sea apropiado. O sea, si ustedes se van a errores muy pequeñitos, ¿cierto? El número de muestras aumenta exponencialmente. Así que uno cuando hace un diseño de muestreo tiene que hacer un compromiso, ¿cierto? Entre la exactitud que quiere obtener y el costo también, ¿ya? Normalmente con 10% no está mal para partir. Bueno, yo les comentaba de la otra fórmula, ¿cierto? De la fórmula de la proporción. Ustedes la pueden trabajar obviamente a mano, esa fórmula, ¿cierto? Poniendo las proporciones, poniendo el Z o el T y calculando el número de muestras, ¿cierto? Me refiero a esta, ¿cierto? Esto se puede trabajar perfectamente, ¿cierto? Si yo conozco la probabilidad o la proporción, pongo el error que quiero trabajar. El error se calcula sobre la misma proporción, ¿ya? El error estimado, ¿cierto? Por ejemplo, si yo quiero aquí el 10% sería 0,05, ¿cierto? Acá. ¿Está claro? Y el Z o el T. Si es el T van a tener que iterar, si es el Z se reemplaza directamente, ¿ya? No es complejo, pero yo empecé a buscar si había algún software, ¿cierto? Que calculara el tamaño de muestras, ya sea con la fórmula anterior, la fórmula cuantitativa o la cualitativa, y encontré este software que ustedes ven ahí, que se llama Sample Size Calculator, que es de la Oficina Australiana de Estadística, ¿cierto? Que es como el INE chileno, el Instituto Nacional de Estadística, ¿cierto? Que es el encargado del censo y de todas las estadísticas que se hacen en Chile. Entonces, si ustedes en su PDF le hacen clic a esta pantalla, los va a llevar, ¿cierto? A la página, ¿ya? A la página, no sé si la ven, a la página del gobierno de Australia, ¿cierto? Y aparece este Sample Size Calculator, que es muy interesante porque nos permite hacer varias cosas, calcular tamaños de muestra para hacer estudios, qué sé yo. Y aquí tiene en cada icono con la I, tiene información de lo que tiene que ir en cada lugar, ¿ya? Y esto es bastante fácil. La proporción va aquí, ¿cierto? A donde dice proportion. Si ustedes no saben la proporción, lo dejan por defecto, usa 0,5, ¿ya? Si yo no pongo nada aquí no es problema, es 0,5, ¿ya? Y aquí ustedes ponen el error en porcentaje, con qué error quieren trabajar, ¿ya? Hay que poner alguna medida de varianza. Se puede poner en varios lugares. Yo podría ponerlo acá. Pongo ahí, por ejemplo, 5%. ¿Ya? Yo quiero trabajar con un 5% de error relativo. Calculo y me sale que necesito 400 muestras, ¿ya? Y no sé si se fija, me da un intervalo de confianza para la proporción que debería ser 0,5 aquí, ¿cierto? Que no está escrita, pero es 0,5, créanme. Y que va entre 0,049 y 0,54, ¿cierto? Perdón, ese es el intervalo, y que va entre 0,54 y 0,45, ahí está. Ahí está el error estándar, ¿cierto? El 5% en el fondo de 0,5, ¿sí? Que sería la proporción. Y ahí está en términos relativos. Así que basta con que ustedes pongan alguna medida de varianza. Lo otro que yo podría ponerlo acá. Yo podría poner aquí, quiero un 5%
un intervalo de confianza de 0,05, por ejemplo. Calculo, y ustedes ven, me da, también me da el error relativo, me da el tamaño de muestra, ¿cierto? Etcétera. Pensemos en el control de calidad que conversábamos, ¿cierto? Pensemos en una empresa que tiene un control de calidad malo, o sea, que la probabilidad que cumpla es menor. Pongamos un 0,6, ¿ya? Y queremos estimar esto con un 5% o 10%, lo que quieran. Calculan, en esto se debería muestrear en esta empresa 267 muestras del producto, ¿ya? Si ustedes ponen aquí 0,9, ponen el mismo error, calculan, y apenas 45, ¿se fijan? Así que esta formulita es muy importante, muy interesante, y si queremos hacer, por ejemplo, una encuesta de opinión donde yo no conozco la proporción y quiero un error de 5%, por ejemplo, necesitamos alrededor de 400 encuestados, y eso es más o menos lo que se hace para las encuestas de opinión, ustedes han visto, ¿cierto? Depende cuando dicen esta encuesta tiene tal por margen de error. Si ponemos uno más chico, se fija cómo sube el tamaño de la muestra, es impresionante. ¿Ya? Si ponemos uno más grande, un error más grande, baja el número de muestras. ¿Está claro? Ahora, lo bueno que tiene esta página es que hay muchos ejemplos, están las definiciones, ¿cierto? Hay ejemplos, y entonces ustedes pueden... Y aquí tiene también para estratificación, ¿cierto? Para hacer estratos, ¿ya? Ahora, interesantemente, supongamos que pensemos lo siguiente, que yo había hecho el cálculo, necesitaba 400 muestras, ¿ya? Entre paréntesis, este es el nivel de confianza, que está por defecto en 95, si yo fuera el 99, ¿cierto? Esto cambia. No cambia mucho, pero cambia, ¿se fija? Ahí está. Bueno, supongamos que yo hice el cálculo, me salían 400 muestras, ¿ya? Y para tener un error de 5%, un error relativo, ¿cierto? O ahí tiene el error absoluto, ¿cierto? 0,025, que es el 5% de la proporción que no está acá, pero que es 0,5. ¿Ya? ¿Está claro? Bueno, pero resulta que ustedes fueron donde su jefe y el jefe le dice, no, ¿sabes qué? No hay plata. 400 muestras es muy caro porque uno sabe cuánto cuesta hacer 400 muestras y le dice, te voy a autorizar 100. Entonces, ¿ustedes qué tienen que decirle? Bueno, pero con 100, si yo pongo 100 aquí, y por supuesto la proporción sigue siendo la por defecto aquí, ¿cierto? Pero igual la vamos a poner para que ustedes lo vean, 0,5. Resulta que voy a tener un error del 10%. Si tú me firmas que está bien, listo, vamos con 100. Se fija por ahí, o sea, en el fondo aquí yo puedo calcular el error que voy a tener. Si tengo 30 muestras, por ejemplo, tendría un error del 20%, 18%, más o menos. ¿Se fija? Y si tengo 10 muestras, del 31%. Nos pusimos ya extremistas, casi el 45% de error. ¿Se fija? Así que es bastante fácil de usar. Me gustó esta herramienta y aparte que aparecen muchos ejemplos de diferentes situaciones, ¿cierto? Entonces ustedes pueden mirar ahí qué ejemplo les acomoda para lo que están haciendo y calcular su tamaño de muestra, ¿vale? Del otro no encontré nada. Si ustedes encuentran por ahí de repente algún software libre, yo no encontré nada, pero tampoco es difícil implementarlo en Excel, ¿cierto? El otro vimos que no es difícil. Bueno. Ahora, miremos un poquito. Profe, Dígame. algo que se me fue, entonces la proporción era cuántos salían malos, por ejemplo, en un producto, O la o cómo se probabilidad, aplica la proporción. la probabilidad de cumplimiento, ¿cierto? Ah, ya, ¿Cierto? Si es alta, usted pone 0,9. Si es baja, pone números 50%. O sea, por defecto este software trabaja con 0,5. ¿Ya? ya,
Pero lo que está claro es que en un control de calidad, mientras menos certeza, bueno, eso también ocurre, por ejemplo, también para la encuesta, ¿cierto? Mientras menos certeza tenga usted, necesita más muestras. Por ejemplo, supongamos que nosotros estamos en una segunda vuelta, ¿ya?, de candidato, y hay uno que realmente va punteando. Usted para chequear eso no necesitaría un tamaño de muestra muy grande, ¿cierto? Porque hay uno que tiene una alta probabilidad de ganar, ¿cierto? Entonces a lo mejor podríamos poner en vez de 0,5 ahí podríamos poner 0,7 y eso hace reducir el número de muestras. ¿Está claro? Ya, profe. Bueno. Bueno, entonces están viendo la PPT, ¿cierto? Ahora. No. Sí, ¿Sí? o sea, sí. Ahora sí. Está con el print. Ahí sí. Ya. Bueno, esto lo hicimos ya, cómo se seleccionan las muestras, esto lo hicimos al principio, ¿cierto? El análisis con generación de número aleatorio, etc. Vamos a conversar un poquito de exactitud y precisión. Cuando hablamos del error de estimación, estamos hablando en realidad de exactitud, ¿cierto? La exactitud es la comparación contra el valor real. Eso, para que no se les confunda. Yo puedo calcular la exactitud de un método, por ejemplo, si yo conozco el valor real, o la exactitud, por ejemplo, de una balanza, si yo conozco el valor real. Por ejemplo, pensemos en la feria, ¿cierto? En la feria, ustedes saben que en muchas ferias de Chile se venden kilos de 800 gramos. Eso era mucho más común antiguamente, ¿cierto? Hoy día las balanzas son digitales y es más difícil manipularlas, pero antiguamente, cuando las balanzas eran las típicas, ¿se acuerda que todavía hay, que son mecánicas? La gente las manipulaba de manera que le vendían kilos de 800 gramos. Entonces, venían los inspectores municipales, ¿cierto?, a chequear que las balanzas estuvieran pesando el kilo. ¿Y qué es lo que tenían que hacer? Traían un peso metálico, ¿cierto?, certificado que pesaba 1 kilo. ¿Ya? Imagínense un trozo de metal que está marcado, estampado, dice esto pesa 1 kilo. Y eso tiene que estar certificado por algún instituto o institución, digamos, de normalización. En Chile es el INN, ¿ya? Pero hay instituciones de normalización en todo el mundo. Entonces, estos inspectores iban con su peso, lo ponían en la balanza y resulta que pesaba 800 gramos, se fija. Multa, ¿cierto? Entonces, la exactitud de esas balanzas era, usted lo puede poner, expresar como error, ¿cierto? Era 200 gramos de error. ¿Se entiende? O una exactitud de 80%. De 800 sobre 1000. ¿Está claro? O sea, para la exactitud usted necesita conocer el valor real. Y aquí nosotros no conocemos el parámetro de la población, que se supone que es el valor real, pero de alguna forma lo estimamos, ¿cierto? Entonces, pero lo que estamos calculando es la exactitud. Por otro lado, tenemos la precisión. Y la precisión tiene que ver con el grado de repetitividad de la medición. Vamos de nuevo al ejemplo de la balanza, ¿ya? Imagínense que el mismo inspector, ¿cierto?, puso el peso de 1 kilo en una balanza de un feriante. En la primera vez le marcó 800 gramos, ¿cierto? Anotó. Agarró el peso, lo sacó, lo volvió a poner. La segunda vez le dio 820. Ya. Lo sacó, lo volvió a poner. La tercera vez le dio 790. ¿Ya? Bueno, el coeficiente de variación entre esas mediciones, o la varianza, si ustedes quieren, de esas mediciones, o la desviación estándar, es la precisión. ¿Ya? O sea, la precisión tiene que ver con el grado de repetitividad, y la exactitud es siempre la comparación con el valor real. ¿Ya? Pensemos también en otro instrumento que nosotros usamos a diario, el GPS, ¿cierto? Todos han usado GPS, que en realidad hoy día se llama GNSS,
¿Por qué se llama GNSS? Porque hay más de un sistema de posicionamiento, no solamente GPS. GPS es el norteamericano, pero también hay posicionamiento ruso, hay uno chino que se llama Beidou, el ruso se llama GLONASS, hay otro de la India, en fin, hay uno europeo. O sea, tenemos muchos sistemas de posicionamiento y genéricamente se llaman GNSS. Pero pensemos, por ejemplo, de la exactitud del GPS o del GNSS. ¿Ya? La exactitud tiene que ver con la posición real, ¿cierto? ¿Qué tan lejos o cerca está de la posición real? ¿Y quién certifica la posición real dentro de Chile? Por ejemplo, imagínense que yo quiero poner un hito, un monolito en mi casa que me diga exactamente la latitud y longitud que yo tengo en mi casa. De hecho eso se puede hacer, ¿eh? Uno paga... Tenemos un carrete. Los vamos a silenciar un poquito. Ya. Tenemos... imagínense que yo quisiera saber la posición real de mi casa en latitud y longitud. Bueno, en todos los países hay instituciones que se encargan de decir, mira, esta es la posición real. Y en este caso, en el caso chileno, es el Instituto Geográfico Militar. ¿Ya? Ustedes han visto en algunas plazas de Chile, no sé si se han detenido, pero siempre en el centro de la plaza de armas de Chillán o de Curicó, en cualquier plaza, hay unas marcas metálicas en el piso que indican la posición geográfica, ¿ya? Ese es un hito y tiene coordenadas conocidas, ¿ya? Entonces, si yo pongo un GPS encima de ese punto y el GPS tiene variaciones, ¿cierto? La diferencia entre el valor real y la variación, ese es exactitud y la lectura del GPS, ¿cierto? Por otro lado tenemos la precisión, que es si yo estoy parado en un punto y voy marcando lecturas del GPS, todo ese movimiento que tienen las lecturas es en la precisión, ¿ya? Puesto gráficamente, aquí tenemos el concepto de precisión y exactitud. Imagínense un tirador al blanco, lo exacto es al centro, ¿cierto? Y aquí este tirador, por ejemplo, tiene baja exactitud y baja precisión. Tiene baja exactitud porque no le apuntó al centro, le apuntó muy poquito, ¿cierto? Y todos los tiros, las repeticiones en la práctica están dispersas. En cambio, fíjense este tirador. Tiene una alta precisión, ¿cierto? Todos los tiros tienen una baja varianza entre tiros, ¿cierto? Todos muy cerquita. Pero tiene baja exactitud porque está lejos del centro. Y por supuesto este es el caso que nosotros buscamos cuando hacemos estimaciones, queremos hacerlas con alta exactitud y alta precisión. ¿Ya? ¿Está claro? Ahora, un comentario respecto al tema de los estándares. Pero antes, bueno, la precisión está claro, ¿cierto? Nosotros si queremos medir, por ejemplo, estamos determinando el peso de una persona, ¿ya? En una balanza. Y yo quiero medir la precisión de esa medición. Hago 3 lecturas, pues lo hago subirse una vez, anoto. Lo hago subirse otra vez, anoto. Lo hago subirse otra vez. Y la variación en el peso, esa es la precisión del instrumento en este caso, ¿ya? O del método. Ahora, para exactitud se requiere el uso de estándares, ¿ya? Y los estándares existen estándares certificados. Por ejemplo, en Estados Unidos existe esta institución de estándares que sería como el INN. No me acuerdo exactamente cuál es la sigla, pero aquí el S es por estándar. National Institute of Standard, no sé qué cosa, ¿ya? El NIST. Resulta que en el NIST yo puedo comprar cualquier estándar. Entonces, imagínense que ustedes tienen un laboratorio y que están haciendo marihuana, ¿cierto? Detectando marihuana en pelo o los derivados de la marihuana, ¿ya? O en algún otro tejido, en pelo está bien, o cocaína en pelo, ¿cierto? Que se hacen test de droga, ustedes saben. Entonces yo tengo un laboratorio, me mandan las muestras de pelo, y yo voy a determinar drogas en el pelo. Pero si yo quiero saber si estoy trabajando bien o mal
en mi laboratorio respecto a la detección de la droga, yo necesito compararme con alguien. Entonces yo mando a comprar un estándar de pelo, de cocaína en pelo, imagínate, así de específico, de cocaína en pelo. Y va a llegar un estándar, ¿cierto? Que dice, mire, este pelo tiene tal porcentaje de cocaína, o tantos partes por billón, o partes por millón, etcétera, ¿cierto? O sea, está certificado la concentración. Ustedes corren el análisis con sus propios métodos y después comparan ese valor contra el estándar, que también lo corren, obviamente, ¿ya? La diferencia entre el valor que ustedes obtienen y el valor del estándar, el real, ¿cierto? Esa es la exactitud, ¿ya? Bueno, como última cosita, no sé si se entiende eso. O sea, yo no puedo calcular exactitud si no conozco el parámetro. Esa es la práctica. Y el parámetro alguien tiene que certificarlo, ¿cierto? El valor real. Alguien tiene que certificarlo y normalmente es una institución certificadora que dice, esta muestra tiene tanto, ¿ya? Bueno, la última cosita que les quería comentar respecto a esto es la siguiente. Vamos a ir a la pizarra. Es la forma de tomar las muestras, ¿cierto? No sé si habíamos comentado esto el otro día, pero si no lo hemos comentado, supongamos que yo voy a tomar 10 muestras, ¿cierto? Dicen mis cálculos, voy a tomar una muestra de tamaño 10 y pensemos, por ejemplo, voy a hacer un muestreo de suelo, ¿ya? Bueno, lo podría hacer en grilla, ¿cierto? Hacer una grilla perfecta, sistemático, ¿cierto? Por ejemplo, supongamos que voy a dividir, me quedó mal, como son 10, ahí, ¿cierto? Divido el área que voy a mostrar y en cada punto, en cada subárea voy a poner una muestra, ¿cierto? Para que me queden las 10. ¿Se entiende? Bueno, ese sería un muestreo sistemático, ¿cierto? Sistemáticamente voy a mostrar esa área y es una grilla perfecta, ¿cierto? Entre columnas y filas. Ahora yo también podría hacer algún pequeño movimiento aquí y sortear la posición del punto dentro de cada área. Aquí yo podría sortear, por ejemplo, a lo mejor me sale aquí el punto, el otro me sale aquí, desplazado, ¿cierto? Dentro de cada área. ¿Ya? Eso también se puede hacer. Ahora, respecto a la muestra, yo puedo tomar cada punto muestreado y analizarlo individualmente, ¿cierto? ¿Está claro? Por ejemplo, yo podría tomar aquí esta muestra de suelo, si fuera suelo, lo mando al laboratorio. Tomo esta muestra de suelo, también va al laboratorio. O sea, tendría 10 datos, ¿ya? O 10 puntos de datos. La otra posibilidad es que yo haga una muestra compuesta, o sea, que tome tome estos volúmenes, ¿cierto? Que tienen que ser iguales, entre paréntesis, todos los volúmenes, y los mezclo en una sola muestra. ¿Se fija? Todos los volúmenes los llevo a un contenedor más grande aquí, lo homogenizo, ¿ya? Y saco una muestra. Y esa se llama muestra compuesta. Es una muestra compuesta. Bueno, resulta que esa muestra compuesta, si se hizo bien, está claro que es más barato, ¿cierto? Que en vez de hacer las 10 muestras, hacemos una compuesta, ¿no es así? Si se hizo bien, lo que va a representar es el promedio, ¿cierto? Va a estimar solamente el promedio, porque no tengo cómo calcular la varianza, ¿cierto? No tengo repeticiones, ¿está claro? Así que esta muestra sería la muestra compuesta. Fíjense ustedes, les comentaba el otro día a los alumnos del paralelo, del lunes que avanzamos un poquito más en la tarde, les comentaba lo siguiente, que se han hecho PCRs compuestos. ¿Sabían ustedes o no? Entonces, imagínense en una familia, ¿cierto? Yo tengo 4 individuos. Estas son las caritas de los individuos, ¿cierto? Vamos a poner diferentes caras, uno ahí contento, uno un poquito enojado, ¿cierto?
Aquí este lo vamos a poner con bigotes, ¿cierto? Y aquí uno con pelo largo, que puede ser la mamá. Ahí está, ¿ya? Y eso lo dejo. Resulta que ante presunción de coronavirus, ¿cierto? Yo podría hacer un PCR por individuo, ¿cierto? Esa es una posibilidad. Ya, o hacerle a uno de la familia y después, si sale positivo, ponerlos a todos en cuarentena, pero también se ha intentado y se ha hecho, se toma una muestra a cada individuo y después se mezcla y se hace una muestra compuesta. Y sobre esta muestra compuesta se hace el PCR. ¿Ya? Interesante, porque resulta que basta que salga positivo, eso significa que hay alguno de los integrantes que tiene el PCR, que tiene, perdón, el coronavirus, ¿cierto? ¿Está claro? Este es más seguro incluso que hacérselo a un individuo, ¿cierto? Porque si yo se lo hago a un individuo, a uno de la familia, y sale positivo, yo no sé si los demás están positivos. O si sale negativo, podría ser que haya uno de los demás miembros que estén positivos, ¿cierto? Y nosotros no lo sabemos. En cambio, con una muestra compuesta, está claro que va a salir material genético del virus de todas maneras y yo voy a poder determinar si con seguridad que esta familia está contagiada. Y por supuesto los voy a poner en cuarentena a todos. ¿Está claro? Así que acuérdense, hay muestras que son individuales y otras muestras que son compuestas. Normalmente, cuando ustedes, por ejemplo, hacen una muestra de agua, hacen una muestra compuesta. Las muestras de suelo se hacen compuestas, las muestras de frutas, etc. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer un pequeño break. Son las 10:15 más o menos, ¿cierto? 10:32 estamos de vuelta, ¿ya? Ya, profe. Bueno, entonces se fijan ustedes, aquí tenemos variables, estas tres son cuantitativas y esta es cualitativa, ¿ya? Ahora, lo que vamos a empezar a hacer es a calcular, ¿cierto?, algunos estadísticos sobre estas variables, y esos estadísticos, acuérdense que estiman los parámetros, ¿no es así? Entonces, ¿cuál es el estadístico más común? El promedio, ¿cierto? Aquí vamos a hacer una pequeña tablita. Si ustedes quieren, copien aquí arriba las mismas variables, peso, estatura y edad. ¿Ya? La edad también está en años, ¿cierto? Si queremos ponerle las unidades, ahí está. Entonces podemos calcular el promedio, ¿cierto?, de peso, el promedio de estatura y el promedio de edad, y para eso la función es la función promedio, ¿ya? La función se llama promedio. Los que tienen el Excel en inglés es average, ¿cierto? Y ustedes ven, ahí está el peso promedio, y si ustedes copian hacia el lado, tienen la estatura y la edad, ¿ya? Entonces, si uno quisiera una estimación del promedio del parámetro, ¿cierto?, sería 67 kilos, ¿cierto? O sea, podríamos decir que en la población en promedio los alumnos pesarían alrededor de 67 kilos. Esto es una muestra de tamaño grande, ¿cierto? Son 80 individuos. ¿Ya? ¿Qué otra cosa podemos calcular aquí? Podemos calcular la mediana, ¿cierto? El valor central, ¿cierto? Y la mediana es, ¿ya? La mediana. Y ustedes, por supuesto, calculan la mediana, que es el valor central. Se ordenan todos los valores, ¿cierto? Y se calcula el valor central. Se ordenan de mayor a menor y se calcula el valor central. Como en este caso se trata de un número par, ¿cierto? La mediana es el promedio de los dos valores centrales, ¿ya? Y ahí tenemos la mediana, ¿ya? ¿Qué otra cosa podemos calcular? ¿Qué otro estadístico podríamos calcular? Profe, Dígame. ¿cómo hizo el primero, el del peso?
Señaló todos los Claro, valores. usted pone promedio No, no, en la mediana. a la mediana. Lo mismo, mediana y calcula todos los valores. A mí me dio 170. O quizás Este- me equivoqué de no, color. yo creo que, se corrió la estatura es 170. Ah, claro, sí, sí. Sí, se corrió un poquito, pero eso es, ¿cierto? Bueno, ¿qué otro estadístico podemos calcular sobre una muestra univariada? Se fija que, ¿por qué se llama univariado? Porque va a variable, ¿cierto? Para cada variable se trabaja. Esto se llama estadística descriptiva o análisis univariado. ¿Qué más podemos calcular? La ¿La moda? desviación. ¿Alguien más dijo? Desviación estándar y alguien alcancé a escuchar a alguien más. La moda. La moda, perfecto, moda, que es el valor más frecuente, ¿cierto? Y aquí usted tiene esa moda 1, es la moda, ¿ya? ¿Se fija? Después la desviación estándar. Y aquí existe, esto es importante que lo vean, la función se llama desbest, pero ustedes ven que aparecen dos desbest, desviación estándar, ¿ya? Y entre paréntesis acá están los correspondientes comandos antiguos, desbest y desbest p. Ahora, ¿qué significa este desbest m y este desbest p? Que la m es de la muestra y la p es de la población. Y la sutileza es que la desviación estándar de la muestra se divide por n-1. En cambio, en la desviación estándar de la población se divide por n. ¿Ya? Entonces, como esto es la muestra, nosotros deberíamos usar desviación estándar m. ¿Ya? ¿Está claro? Si usamos la p, nos va a salir un valor levemente distinto. Mira, hagámoslo con la p, para que ustedes lo vean aquí. Desbest p. ¿Ya? Profe, ¿pero por qué era que variaban? No sé si se fija, porque cuando usted, en la fórmula de desviación estándar, en la muestra se divide por n-1. En este caso, cuando se hace el cálculo, ¿cierto? Que acuérdense que la varianza o la desviación estándar es la sumatoria, ¿cierto? De cada x menos el promedio, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Todo esto se van sumando cada uno, se suman todos los x sub i sobre el promedio, ¿cierto? Y esto se divide por... esto va al cuadrado, además. Esto es la suma de las diferencias al cuadrado, eso es. ¿Ya? Y esto dividido todo esto dividido por n-1 en el caso de la muestra y dividido por n en el caso de la desviación estándar. Y esto en raíz, por supuesto. ¿Ya? Es la Ok. fórmula. Entonces, no sé si usted se fija, si usted usa la m, que es la que corresponde, le da 12,45 y la otra nos da, si uso la p, me da 12,37. ¿Ya? Que no es tan significativo, pero porque la muestra es grande, ¿cierto? Pero si yo tuviera una muestra pequeña, claro, las diferencias pueden ser importantes, ¿ya? ¿Está claro? Así que lo que ustedes usan es la M. ¿Qué otra cosa podemos calcular? La varianza también, ¿cierto? La varianza es var, y aquí de nuevo, var P, que es de la población, y bueno, Excel está mal traducido, tiene varios problemas de traducción, pero aquí, por ejemplo, aparece var S. Debería haber aparecido var M, ¿cierto? Si somos consecuentes. Var S, ¿qué significa var S? Del sample, ¿cierto? De la muestra. Entonces la que tenemos que usar es esta. ¿Ya? Se van a encontrar que Excel tiene varios problemas de traducción, se le olvidó traducir algunos comandos. Después vamos a ver que incluso los outputs tienen algunos problemas. Y esa sería la varianza, que también se podría calcular como la desviación estándar al cuadrado, ¿cierto? Si yo tomo la desviación estándar, esta, y la leo al cuadrado, tendría la varianza, ¿cierto? Pero también Excel tiene un comando directo, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Hay una cosa que se llama kurtosis, ¿cierto?
la kurtosis. Ya vamos a conversar qué es la kurtosis. Ese es otro estadístico. Este tiene que ver, ¿cierto? La kurtosis tiene que ver con el grado, lo vamos a ir conversando inmediatamente. Si yo tengo una distribución normal, estándar, tiene una cierta altura, ¿cierto? Y un cierto ancho, ¿ya? La kurtosis tiene que ver con la comparación, ¿cierto? De la distribución de los datos respecto a la distribución normal. Por ejemplo, esta kurtosis sería positiva, porque esta sería, por ejemplo, la distribución de la muestra y esta sería la normal, ¿ya? Entonces, frente a una normal, cuando yo tengo una distribución más alta que la normal, la kurtosis es mayor que 0, ¿ya? Si por el contrario yo tengo una distribución mucho más chata, más plana que la normal, la kurtosis es menor que 0. ¿Se entiende? Así que lo que se ve en la práctica acá, esta kurtosis negativa, significa que las distribuciones son más planas que la normal. ¿Ya? ¿Qué otra cosa podemos calcular aquí? El coeficiente de asimetría, que es para ver si la distribución tiene una cola larga a la izquierda o a la derecha, en fin. Coeficiente de asimetría, ahí está. Está el de la muestra. ¿Ya? Y ustedes, todas las fórmulas están en sus apuntes, ¿ya? Y lo que muestra acá el coeficiente de asimetría es lo siguiente. Volvamos a nuestra distribución normal, ¿cierto? Esta es la distribución normal. En este caso el coeficiente de asimetría es igual a 0. ¿Ya? No hay sesgo. Es una campana perfecta. Bueno, me quedó mal el dibujo, pero ustedes asuman que es una campana perfecta. ¿Ya? Si yo tengo una distribución con una cola larga a la derecha, así, aquí el coeficiente de asimetría es mayor que 0. Si yo tengo una distribución con una cola larga a la izquierda, ¿cierto? Así, el coeficiente de asimetría es menor que 0. Si yo le digo, si tuviéramos, por ejemplo, la distribución de los ingresos en Chile, ¿cómo sería el coeficiente de asimetría? ¿Mayor que 0? Mayor que 0, efectivamente. Si nosotros hiciéramos una distribución del ingreso, esto no hay que hacer un estudio, digamos. La distribución del ingreso es así. Bueno, me quedó medio feo la curva, pero tiene una cola larga, ¿cierto? ¿Está claro? Y en esta cola larga, aquí tengo, por ejemplo, ingreso y aquí tengo el número de personas, ¿cierto? La frecuencia en la práctica, ¿cierto? Y bueno, lo que se ve aquí que hay unas pocas personas que tienen altos ingresos, ¿cierto? Y muchas personas que tienen bajos ingresos. Entonces aquí el coeficiente de asimetría es mayor que 0. Eso se lo doy firmado. Y lo otro que pasa es que el promedio va a estar por aquí. Y la mediana va a estar por acá. O sea, la mediana es el valor central, ¿cierto? En este caso el promedio es mayor que la mediana. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de distribuciones, lo que pasa es que nosotros estamos sobreestimando el promedio. Es como cuando dicen cuál es el sueldo promedio en Chile. ¿Han escuchado ese valor, cierto? Son como 600 lucas en promedio, 600 y tantos. Pero resulta que el sueldo mediano en Chile está por acá, está como en 400, 300 y tantos. ¿Está claro? O sea, entonces nosotros en promedio parecemos como un país bastante rico, ¿ya? Pero el sueldo mediano es bastante menor, ¿ya? Y acuérdense que la mediana es el valor central. O sea que hay, si la mediana son 400.000 pesos, por ejemplo, quiere decir que hay un 50% de los trabajadores de Chile que ganan menos de 400.000 pesos. ¿Está claro? Así que, bueno, estas distribuciones sesgadas, después vamos a aprender a trabajarlas. A veces nosotros aplicamos logaritmos a estas distribuciones para tratar de eliminar un poquito el efecto de estas colas, ¿ya?
Así que ahí tenemos el coeficiente de simetría. ¿Qué otra cosa podemos calcular? Podemos calcular el error estándar. Bueno, podemos calcular el mínimo, el máximo, y esto no es difícil, ¿cierto? Mínimo, solamente usa la función mínimo. Ya. Después su máximo. Ya. No es para nada difícil. Bueno, se puede calcular el rango, que es la diferencia entre el mínimo y el máximo también. Y podemos calcular, podemos ponerle intervalos de confianza al promedio, ¿ya? Y para eso necesitamos calcular lo que llamamos el error estándar. De hecho, lo podríamos haber colocado aquí arriba también. De hecho, lo vamos a poner, por aquí lo vamos a poner. El error estándar. El error estándar es el que nos permite poner intervalos de confianza al promedio después. Y el error estándar es súper sencillo. Es la desviación estándar dividido por la raíz del número de observaciones. ¿Cuántas observaciones teníamos? 80, ¿se acuerdan? Son 80. Ahora, si ustedes no quieren poner el número ahí, 80, ustedes también podrían le podrían poner contar. Entonces, para que le cuente el número de... ¿Está claro? Le puse desviación estándar dividido por la raíz de la cuenta del número de observaciones, ¿cierto? ¿Está claro? Ahí está. Si no quieren poner 80, la otra sería poner raíz de 80 aquí directamente. ¿Está claro? Bueno, ese error estándar que está ahí es clave. Y este viene, no sé si se recuerdan, cuando vimos el teorema de la tendencia central, decía, o del límite central, decía que la distribución muestral de los promedios, ¿cierto? Tiene media mu y varianza sigma cuadrado partido por n, ¿se acuerdan? O que si le aplicamos raíz para sacar la desviación estándar, decía que tenía desviación estándar que era sigma partido por la raíz de n. Ya. Bueno, eso es el error estándar, exactamente. ¿Ya? Esto es el error estándar y este nos permite a nosotros poner intervalos de confianza. Entonces, ahora vamos a calcular intervalos de confianza y para eso, para cada variable, ¿cierto? Vamos a calcular su promedio y su intervalo de confianza. Y para eso lo que necesitamos es tan sencillo como calcular un t crítico, si quieren lo vamos a poner aquí. El t va a ser el mismo para todos los casos, ¿cierto? Porque todos tienen 80 datos. Invertido t de 2 colas. Y el t se calcula con los grados de libertad, ¿cierto? Que serían 80 menos 1. ¿No es así? Son 80 datos menos 1. Y usted... me falta el alfa, perdón. T invertido t, me falta el alfa, 0,05. Y después 80 menos 1. Ya, ahí sí. Y ustedes ven, ahí está el t de tabla. Va a ser el mismo para todos los casos, ¿ya? Y resulta que si ahora yo multiplico el t por el error estándar, tengo el intervalo. Esto, o error estándar por t, como quieran, por el error estándar. ¿Cierto? Tengo el intervalo. ¿Ya? Y con ese intervalo yo le puedo calcular el límite inferior y el límite superior para el promedio. Ya que sería el promedio estimado menos este valor que está aquí, este intervalo, ¿cierto? Y en el caso del límite superior sería el promedio más el intervalo, ¿ya? Y ustedes pueden ver ahí, le vamos a quitar un poquito unos decimales, ¿cierto? Lo mismo que acá. Esto es lo interesante. Dice, por ejemplo, que en la población de estudiantes del campus Vitacura el peso promedio es 67, pero ese peso en la población podría ir entre 64 y
entre 65 en realidad, ¿cierto? Y 70. ¿Está claro? Entre 65 y 70. La estatura podría ir entre 168 y 171, la estatura promedio, ¿ya? Y la edad promedio, más o menos, el intervalo bastante angosto, ¿cierto? Entre 20,5 y 21,5. ¿Está claro? Profe, Dígame. pero no entiendo muy bien a qué va ese dato, porque igual hay gente que mide menos de 1,68, po. Sí, por Entonces, supuesto, pero lo que estamos estimando aquí es el promedio, ¿cierto? sí. El promedio es 67, pero el intervalo de confianza para ese promedio es Ah, ya, 65-70, para el promedio, ¿ya? O ya. sea, yo le estoy poniendo en intervalos de confianza al parámetro, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Yo diría, ¿cierto?, que el peso promedio con un 95% de confianza, el peso promedio de los estudiantes del campus Vitacura con un 95% de confianza varía entre 65 y 70 kilos. O sea, y tengo una confianza con un 95% de certeza en la práctica, ¿cierto?, que eso es así. ¿Está claro? Entonces, cuando trabajen de ahora en adelante, no informen solamente el promedio, uno trabaja con intervalos de confianza. Profe, Dígame. ese 95% de confianza implica que hay un 5% de que ese rango esté mal. Claro, que podría hacer que el promedio se salga de este rango, ¿cierto? Ah, ok. El error es chiquitito. Pero, por ejemplo, mire lo que pasa si yo le cambio el nivel de confianza, que aquí se da en el T, ¿cierto? Si yo aquí pongo 001, 99% de confianza, ¿cierto? ¿Qué cree que va a pasar con el rango? ¿Va a aumentar o disminuir? Con el límite inferior y el límite superior. ¿Va a aumentar ese rango o no? Lo que hace es aumentarlo, ¿cierto? Si yo quiero estar más seguro, amplío el rango, ¿se fija? Mira, el 99% de confianza, si yo quiero trabajar con más confianza, el rango se amplía, ¿cierto? La práctica diría que con un 99% de certeza, el peso de los estudiantes del campus Vitacura va entre 64 y 71. ¿Se acuerdan? El caso anterior era 65-70. ¿Se fija? En este caso se amplió el rango, porque yo estoy trabajando con un nivel de confianza mucho mayor. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, Dígame. ¿y ese nivel de confianza nosotros lo vamos a establecer Sí, o...? por defecto uno trabaja al 95%. Eso es por Ah, defecto. Pero, por ejemplo, si ustedes podrían, depende de lo que estén, depende de lo que. Después vamos a ver que ese nivel de confianza tiene que ver con el nivel de significancia o tiene que ver con la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Ya les voy a explicar un poquito, de eso. Por ejemplo, pero ya les voy a explicar qué significa. Pero no sé si se entiende esto de cálculo. En el fondo tenemos el promedio, ¿ya? Y después tenemos un error estándar para el promedio que está acá. Y con ese error estándar, con un T, yo puedo poner el intervalo de confianza, ¿cierto? Y esto es lo que uno debería reportar, más que el promedio per se. De hecho, el promedio está justo en el valor, en el centro de este intervalo, ¿cierto? Si ustedes promedian aquí este intervalo, tiene que dar exactamente el promedio. ¿Se fija? Exactamente el promedio. ¿Ya? Bueno, vamos a conversar un poquito del nivel de confianza, ¿cierto? Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Imagínense que nosotros estamos de alguna manera tratando de hacer inferencias sobre la población. Entonces, supongamos que yo tengo la siguiente hipótesis, ¿ya? La hipótesis nula es que el peso promedio, lo vamos a poner con símbolos,
que siempre la hipótesis se hace sobre la población, por si acaso, ¿eh? Es 70 kilos, ¿cierto? Mi hipótesis es que el peso promedio de los estudiantes del campus Vitacura es 70 kilos, ¿ya? Esa es una hipótesis. Y la hipótesis alternativa es que es distinto de 70. Bueno, no escribió el mu. Oh, ahí está. ¿Se entiende? Ahí tengo mi hipótesis alternativa. Bueno, resulta que al haber dicho yo que la hipótesis alternativa es distinta, yo ya sé que tengo que trabajar con dos colas. Y por eso usamos este T de dos colas acá, ¿ya? Si yo hubiera puesto mayor que 70 o menor que 70, usaría una cola. Pero ya yo sé que tengo que usar dos colas. Bueno, entonces yo puedo probar esta hipótesis de dos formas. Una es mirando el intervalo de confianza, ¿ya? Vamos a dar un poquito más de decimales si quieren. Ya. Miren el intervalo de confianza. La hipótesis nula dice que el promedio de peso es 70 kilos. Dígame si eso es verdadero o falso. ¿Verdadero? Es verdadero porque está dentro del intervalo, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ya. Si yo le hubiera dicho el peso promedio aquí, en esto, le digo, son 60 kilos. ¿Ya? ¿Cuánto da? O sea, ¿cuál sería la conclusión? Ahí sería falso. Claro, en ese caso yo rechazo la hipótesis nula, ¿cierto? Y acepto la alternativa, digo, distinto es 60, ¿se fija? Ahora, y aquí viene un poquito el alfa, ¿ya? O el nivel de significancia, que es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Entonces, lo que yo establezco cuando establezco mi alfa, ¿cierto? Es la probabilidad de equivocarme, ¿cierto? De rechazar la hipótesis nula cuando esta era verdadera. ¿Se fija? Y yo normalmente uso un alfa del 5%, o si ustedes quieren, un nivel de confianza del 95, ¿cierto? ¿Se entiende? Pero viene de acá. O sea, ¿qué tan arriesgado quiero ser yo? ¿Cierto? Y esta probabilidad, la idea es que sea lo más chica posible, y normalmente se usa 5%, ¿ya? Pero, por ejemplo, para estudios clínicos con medicamentos, nosotros usamos un alfa más chico, ¿cierto? De 1% tal vez, ¿está claro? Pero yo también podría usar alfas mayores, ¿cierto? Por ejemplo, si yo estoy trabajando en la industria, en la empresa, de repente yo podría aceptar alfas de 10%, ¿ya? O sea, trabajar con intervalos de confianza del 90%. ¿Está claro? Ya. Así que, bueno, esta prueba de hipótesis que ustedes ven aquí se puede hacer mirando los intervalos o usando una clásica prueba de T. ¿Se acuerdan cómo era la prueba de T? ¿Esta lo vieron ustedes? Entonces, vamos a hacer la prueba de T. Es el promedio calculado menos el valor de la hipótesis nula y dividido por el error estándar. ¿Ya? Yo, como le digo, puedo mirar el intervalo o hacer esta prueba de T. Promedio menos el valor de la hipótesis nula partido por el error estándar. Entonces, vamos a calcular este T. Sería el promedio, que se dio 67,
¿cierto? 0,5 menos el valor de la hipótesis nula, que en este caso es 60, ¿no es así? ¿Ya? Y esto lo dividimos por el error estándar. Y me da un T, que está ahí, 5,3, como 4 casi, ¿ya? 5,4. ¿Cómo encuentran ese T? ¿Es grande o es chico? ¿Qué implicaba ese T, profe? Estoy haciendo la prueba de hipótesis, ¿cierto? Ya. En el fondo estoy comprobando si en la población mu es 60. Entonces, ¿cómo se hace esa prueba? Se hace el promedio menos el valor de la hipótesis nula, que es 60 en este caso, dividido por el error estándar, que es 1,4 acá, ¿ya? Entonces, ¿qué hago yo normalmente? Y esto tienen que haberlo aprendido ustedes en probabilidad. Yo lo comparo ese valor contra un valor crítico, ¿cierto? Contra un valor de tabla. ¿Ya? Y ese valor crítico es el mismo que está aquí, 1,99, pero lo vamos a calcular aquí de nuevo, ¿cierto? Es invertido T de 2 colas, el alfa, ¿cierto? Ya vimos lo que era el alfa, con 79 grados de libertad, ¿cierto? Que son 80 menos 1, ¿cierto? Y me da 1,99, ¿se da cuenta? Entonces la pregunta es, en valor absoluto, siempre miren un valor absoluto y así no se equivocan. ¿Es el T calculado mayor que el T crítico? Sí. Sí, por lo tanto yo rechazo H0. ¿Cierto? Si el valor calculado es mayor que el T crítico, entonces yo rechazo H0. Diría en el fondo, en la población, mu es distinto de 60. ¿Ya? Acepto la alternativa en este caso. ¿Ya? Que es la misma conclusión que habíamos llegado mirando los intervalos. ¿Sí? Ya. Ahora, la otra cosa que yo puedo hacer también es calcular una cosa que se llama el p-value. Ya se los voy a mostrar gráficamente. Que es parecido al alfa en el fondo. El p-value se compara con el alfa. ¿Ya? Y ese p-value, voy a checar un poquito aquí las letras. Ahí. Ese p-value se calcula de la siguiente manera. Yo meto el valor calculado de t, ¿ya? A la distribución de t. Yo tengo una distribución de t que en este caso tiene 79 grados de libertad, ¿cierto? Entonces yo voy a meter este valor calculado. Voy a poner distribución de t de 2 colas. Pongo el valor calculado, se fija ahí dice, si quieren ayudar la función acá también, ¿cierto? Se pone el valor calculado y después se ponen los grados de libertad, ¿ya? Entonces, distribución de t de 2 colas, pongo el valor calculado con 79 grados de libertad y aquí me da el p-value, ¿cierto? Este p-value, mientras más chiquitito, más significativo es el estadístico y más evidencia contra la hipótesis nula tenemos. Este se compara con alfa. ¿Este es menor que alfa o es mayor que alfa? Este, si alfa era 5%. Es mayor. Mayor. No. 6,9 por 10 elevado a menos 7. O sea, Ah, menor. Es menor. Sí. 0, ¿cierto? Si ustedes lo quieren transformar en número, ¿cierto? Le cambian acá, le ponen número y ustedes ven que es chiquitito, ¿cierto? Es Sí. menor, por lo tanto la conclusión es rechazar. Entonces yo puedo hacer mi prueba de hipótesis de dos formas, comparando el estadístico calculado contra un T crítico o mirando el p-value. Los software modernos nos dan directamente el p-value. Por lo tanto, basta con que mire el p-value, lo comparo con mi alfa, en este caso 5%, y si es menor, rechazo. ¿Está claro?
Sí, profe. Y profe, Bueno, ahora, ¿qué significa todo esto que vimos acá? Fíjense. Voy a ponerlo, si la distribución de t son normales, ¿cierto? Es una distribución normal. Hay infinitas distribuciones de t, en este caso, esta sería con 79 grados de libertad, por ejemplo. ¿Ya? 79 grados de libertad. Ya, aquí tengo mis valores de t, y aquí acuérdense, esta es frecuencia. Entonces, fíjense ustedes, si yo estoy usando una prueba de 2 colas, puse mi valor crítico aquí, que lo saqué de la tabla, ¿cierto? Que era 1,99, ¿se acuerdan? Y como esta es simétrica, tengo aquí menos 1,99. Y como yo le había dicho que era de 2 colas, ¿cierto? Y con 5%, quiere decir que este lado la probabilidad es 0,025. Y a este otro lado también es 0,025, ¿cierto? ¿Está claro? La suma, si yo sumo, me da el 5%, ¿cierto? Ahora, fíjense el valor calculado. El que yo calculé es 5 punto y tanto, ¿cierto? 5 punto, ¿cuánto es? 5 punto, no sé si alguien lo hizo, es 5,4. 5,4, ¿ya? O si ustedes quieren mirarlo al otro lado, menos 5,4 acá. Si ustedes lo miran en valor absoluto, 5,4 es mayor que 1,99, por eso yo rechacé, ¿cierto? Estoy a la derecha. Pero también puedo calcular esta área. ¿Ya? Esta área más este pedacito que está acá, estos dos hacen lo que llamamos el p-value. O el p-valor también, ¿cierto? ¿Ya? O sea, mientras más grande sea el estadístico obtenido, más chiquitito el p-value, más evidencia contra la hipótesis nula tenemos. Y por supuesto, este lo comparo con mi alfa, que sería en este caso 5%. ¿Se entiende? ¿Aló? Ahí me perdí un poco en la última. Lo que le decía, vamos a... Hasta el 5,4 iba bien, después me Ya. perdí con lo del p-value. Claro, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Resulta que así como yo sé que esta área es la suma de esta área, ¿cierto? Cuando yo puse 1,99 más esta área, ¿cierto? Me daba 5%, ¿ya? La pregunta es, ¿cuánto me da esta área ahora que el valor es 5,4%, 5,4, perdón? ¿Cuál sería esta área? ¿Cierto? Esta más esta. ¿Ya? Y ese sería el p-value, que sería, mientras más grande es el valor calculado, ¿cierto? Más chiquitita esta área. ¿Ya? Y eso significa que tengo más evidencia contra la hipótesis nula. Y ese es el p-value. Técnicamente es la probabilidad de encontrar un valor del estadístico mayor o igual que el encontrado bajo la hipótesis nula verdadera, ¿cierto? En la práctica me está diciendo que es la probabilidad de encontrar un valor mayor que este. Acuérdense que este se calculó considerando la hipótesis nula verdadera, ¿cierto? Ya. No sé si se entiende más o menos, pero lo vamos a ir entendiendo. Sí, ahora se entiende. Lo vamos a ir entendiendo de a poco, pero en la práctica los software nos dan p-value, ¿cierto? Entonces usted compara su p-value con el alfa, ¿ya? No tiene para qué hacer esto, que ustedes sacaban esto de una tabla, ¿cierto? ¿Usaban tablas en probabilidad? Para sí, sacar la los... profe nos pasó una imagen Claro. donde estaba todo.
Exacto, estaban las tablas, ustedes entraban con los grados de libertad, pero resulta que, fíjense, mire qué interesante esto solamente para que ustedes sepan. Miren, fíjense que la tabla que les pasaba la profesora nosotros la podemos hacer aquí. Vamos a poner aquí, se lo voy a mostrar rapidito. Voy a poner alfa y aquí voy a poner 001, o si ustedes quieren 5%, como quieran, 0,05 o 0 a 1% y 10%, ¿cierto? Ese es el nivel de significancia, ¿cierto? O la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera, ¿cierto? ¿Ya? Y aquí abajo voy a poner los grados de libertad, 2, 3, qué sé yo. Estos serían los grados de libertad. Ya, vamos a hacer una tablita hasta... Vamos a hacerla hasta 20, ustedes la pueden hacer como quieran. Hasta 20. ¿Ya? Entonces vamos a hacer la tabla de t. Y aquí usted usa la función invertido t de 2 colas. Ups. Invertido t de 2 colas. Donde vamos a poner el alfa, ¿cierto? Y ¿qué tengo que fijar aquí? ¿La columna o la fila? La Fijo columna, ¿no? solamente la fila, ¿cierto? Porque voy a ir copiando hacia el lado. Fijo la fila, le pongo el peso antes del 2, ¿ya? Y después los grados de libertad, que fijo, ahí fijo la columna, ¿cierto? Y después relleno aquí nomás, ¿cierto? Y ustedes ven ahí tengo la misma tabla de T que le pasaban en... ¿Ya? Y fíjense cuál es la que nosotros buscamos acá. Vamos a poner incluso uno. Supongamos que nos pasaron la tabla de T. Ahí. Entonces, estos son los grados de libertad, acuérdense. Entonces yo entro con alfa, 5%, ¿cierto? Aquí con ¿cuántos grados de libertad? Ah, es que no alcancé a llegar a los bueno, podemos ponerlo acá. Vamos a poner aquí 79 al final. ¿Cierto? Entro con mi alfa, busco mis 79 grados de libertad y ahí está mi valor de tabla. Eso es lo que ustedes hacían básicamente, pero ustedes ven que Excel tiene las tablas incorporadas. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿No? No. Ya. Bueno, esto que nosotros acabamos de hacer se llama estadística descriptiva. Ustedes ven que lo hicimos por supuesto a mano, pero todo esto que nos demoramos nosotros lo podemos hacer mucho más rápido en Excel. Un segundito. Controles, acá está. Lo podemos hacer en Excel a través de la función estadística descriptiva. Ustedes se van a datos, análisis de datos, estadística descriptiva, ¿cierto? Aceptar. Se seleccionan las variables que ustedes quieren estudiar, las variables, ¿cierto? En este caso, vamos a tomar las 3 que son cuantitativas, ¿cierto? Las seleccionamos. Están agrupadas por columnas, ¿cierto? Tienen rótulos en la primera fila. ¿Ya? Queremos un resumen de estadística, el nivel de confianza para el promedio. ¿Ya? Y esto es interesante, esto es késimo mayor y késimo menor. Son para, por ejemplo, cuando ustedes quieren saber el número anterior al mayor, al máximo, ¿cierto? Por ejemplo, ahí pongámosle 3. Por ejemplo, si yo pongo 2, vamos a poner 2 mejor, ¿ya? Y aquí voy a poner 2, para que ustedes lo vean. Y queremos en una hoja nueva, y aquí nos sale
Ups, ¿dónde está la cosa? Se me perdió. Acá está. Ya. Lo mismo que nosotros hicimos a mano, aparece acá para cada una de las variables, ¿cierto? ¿Cierto? Aparecen los estadísticos. Ahora, como uno puede, esta tabla está un poquito llena, ¿cierto? Pero uno la puede arreglar. Si yo corro los títulos una posición ahí, para que queden sobre los estadísticos, ¿cierto? Y elimino estos. Ahí me quedó más bonita la tabla, ¿cierto? Con cada estadístico acá y para las respectivas variables. Los promedios, el error estándar, ¿se acuerda? La mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza, la kurtosis, el coeficiente de asimetría, el rango, ¿cierto? La diferencia entre el mínimo y el máximo, la suma, el número de observaciones, que aquí le llaman la cuenta, ¿cierto? Y aquí eso es importante. Fíjense que el mínimo era 38, ¿ya? El que sigue del mínimo es 50. ¿Ya? El máximo era 99, ¿ya? Y el que está inmediatamente bajo el máximo era 92. ¿Ya? Si yo hubiera puesto aquí 1, me hubiera dado el mismo máximo, ¿ya? O sea, en el fondo estos son los números que vienen inmediatamente después del máximo e inmediatamente después del mínimo. Perdón, inmediatamente antes del máximo e inmediatamente antes del mínimo. Después del mínimo, quise decir. ¿Se entiende, cierto? Estos son... Es para tener información del número que sigue en la práctica, ¿ya? Bueno, y ¿se acuerdan el famoso T por el error estándar? Es este. Ya viene calculado. Eso que está ahí es el T por el error estándar. Ya viene listo. Y con esto yo calculo mi límite inferior y mi límite superior. ¿Ya? Límite inferior sería el promedio menos esto. Y el límite superior sería el promedio más esto. Ahí está. ¿Se fija? Lo mismo que habíamos hecho anteriormente. ¿Sí? Bueno, vamos a parar otro ratito. En este caso vamos a parar unos 10 minutitos, ¿cierto? Y después vamos a trabajar hasta las 12 solamente, ¿ya? Así que son las 28 a las 38, ¿vale? Profe, Dígame. antes de que se vaya, ¿podría repetir lo que puso en análisis de datos? Que ahí quedé. Ah, disculpe. Mire, ustedes tienen los datos, ¿cierto? Acá se van datos, análisis de datos, estadística descriptiva, buscan dentro de los análisis de datos, ¿cierto? Buscan estadística descriptiva, ¿ya? Aceptan. Se seleccionan los datos aquí. Se seleccionan los datos, están agrupados por columnas, ¿cierto? Están hacia abajo. Tienen títulos. Después queremos que el output se vaya a una hoja nueva. Le pido el resumen de estadísticas. Le doy el nivel de confianza para... Y esto es opcional, ¿cierto? Si usted quiere le da esto, que es para lo que le decía, el número que sigue el anterior, perdón, al máximo y el siguiente al mínimo. Y usted puede poner 2, 3, 4, lo que quiera, ¿ya? Si no pone nada, no importa. Ahí. Y aquí nos da entonces nuestro output. ¿Ya? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ya. Bueno, son las 29, 10 minutitos a las 40 máximo, ¿ya? Y vamos a trabajar unos 20 minutos después de eso. Voy a pausar la grabación. Bueno, lo que estamos conversando, ¿cierto? Básicamente era cómo se calculaban los cuartiles. Yo podría usar la función antigua cuartil,
donde selecciono los datos e indico el número del cuartil. 1 que es 25, 2 que es 50, 3 que es 75 y 4 es 100, ¿cierto? O podría usar la función nueva, que es muy similar, cuartil inc, ¿cierto? Para calcular estos cuartiles. Ya. Ahora, con estos cuartiles tiene una utilidad más allá de saber, por supuesto, qué proporción de la población está bajo un cierto valor. Nosotros podemos calcular lo que llamamos el rango intercuartil, que es básicamente la diferencia entre el cuartil 75 y el 25, ¿ya? Ese es el rango intercuartil, o IQR que se llama en inglés, ¿cierto? Y este rango intercuartil me sirve, ¿cierto?, para eliminar valores que son atípicos o extremos, ¿ya? Y se los voy a contar inmediatamente. Imagínense que yo tengo mis datos, ¿cierto? Voy a hacer una línea aquí para que sea fácil. Tengo mis datos. Por aquí tengo el promedio, se supone, de los datos, ¿ya? Por aquí tengo el Q3, el cuartil 3, ¿cierto? Y aquí tengo el Q1. Y yo puedo calcular este IQR, que le vamos a llamar H, ¿ya? La diferencia entre el cuartil 1 y el 3. Esto es H, ¿ya? Ahí está. Entonces, si yo pongo, de hecho, para que ustedes lo vean aquí, un segundo, se lo voy a mostrar en econometría. Acá está. Se los voy a mostrar inmediatamente. Está en sus apuntes también esto. Un segundo. Acá está. Ya. Sí, esto está en sus apuntes, ¿cierto? Explicado. Yo calculo mi Q1 y mi Q3, ¿cierto? Calculo el rango intercuartil que les comentaba. Y fíjense que un valor atípico se define como cualquier valor que está en Q1 menos 5, 1,5, perdón, veces H, o mayor que el Q3 más 1,5 H. Mientras que un valor extremo se define como cualquier valor que es menor a Q1 menos 3 veces H, ¿ya? O Q3 más 3 veces H. En la práctica, lo que estamos dibujando acá, ¿cierto? Si yo a este Q3 le sumo 1,5 H, entonces vamos a tener por acá donde H era el rango intercuartil, ¿cierto? Ya lo sabemos. Todos los valores que estén a la derecha de estos se llaman atípicos, ¿ya? O que estén a la izquierda, ¿cierto? De este, que sería Q1 menos 1,5H. ¿Está claro? Este sería atípico. Y acá, los extremos ya. Los extremos sería Q3 más 3H. ¿Ya? O sea, los que estén por acá serían extremos y por supuesto los que estén por acá menos 3H. ¿Se entiende? O sea, fíjense que el rango intercuartil les sirve para hacer esta... Entonces ustedes pueden hacer un filtro en la práctica, ¿cierto? Y eliminar los valores de su muestra, los valores que son atípicos, estos son atípicos y estos serían extremos, ¿ya?
Ahora, hay otra forma también de filtrar los datos cuando ustedes están tratando de eliminar estos outliers que se llaman, los valores atípicos, porque de repente pueden haber sido mal digitados, ¿cierto? Por ejemplo, si les sale un peso corporal de 200 kilos, ¿cierto? Es poco probable, salvo que estemos en Estados Unidos, donde de repente se encuentra gente que pesa 200 kilos, pero aquí en Chile es raro, ¿cierto? Entonces, pero claro, ustedes dejan que la estadística les ayude usando estos filtros. El otro filtro que pueden usar es más sencillo, ponen promedio más 3 veces la desviación estándar y todo lo que esté más allá de ese rango, a la izquierda o a la derecha, serían valores atípicos, ¿ya? Todo lo que esté más allá de promedio más 3 veces ese. Esto se usa como filtro también, ¿ya? ¿Está claro? Bueno, ¿por qué les quería explicar eso? Porque resulta que si nosotros vamos a nuestros datos nuevamente, ¿cierto? ¿Ya? Y nos vamos ahora a usar el otro programa que habíamos instalado, ¿cierto? Que se me desinstaló, de hecho, que se llama el Real Statistics. Me imagino que ya lo instalaron. A mí se me desinstaló en este caso y no responde. A ver, ahí. ¿Están viendo el Excel? Sí, profe. Ya, Profe. ya. Sí, profe. Perfecto. Es que voy a volver a instalar aquí el Real Statistics, que se desinstaló, pero es que les quiero explicar, el Real Statistics hace muy parecido a esto, pero aparecen cosas nuevas que ya vamos a ver. Y con eso vamos a terminar la clase. Un segundito. Ya. Si yo hago lo mismo, la misma estadística descriptiva que hicimos en Excel, pero la hago usando Real Statistics, ya, me voy acá. Y en la primera aletita aparece Descriptive, ¿cierto? Ahí. Y ahí la primera dice estadística descriptiva y normalidad. Ya, ustedes le dan OK. Seleccionan las variables, ¿cierto? Le dan aquí Fill. Entonces selecciona, ¿cierto? Hasta abajo, ¿cierto? Del B1 hasta el D81, ¿ustedes lo ven? Tiene títulos. Yo quiero la estadística descriptiva. Una caja, esta que se llama Boxplot, ¿cierto? E incluso me va a hacer una prueba de normalidad. Y ¿se acuerdan de los outliers? Bueno, si yo pongo aquí 1,5, que era el límite que habíamos puesto, y aquí pongo 3, estos son los límites para los outliers. Y ahí puedo poner el número de outliers, de datos que estén fuera de ese rango que puedo identificar. Ya. Vamos a cambiar ese número también. Y aquí le puedo poner en un output nuevo, en una hoja nueva. Si ustedes ponen new, aquí lo va a tirar una hoja nueva. ¿Ya? Aceptan. Y lo que nos da acá es la misma tabla. No sé si la van aquí a la izquierda. Es exactamente la misma tabla que habíamos visto, pero está en inglés nomás, pero es lo mismo. Promedio, error estándar, mediana, moda, lo mismo que ustedes habían visto. Este es kurtosis, este es el coeficiente de asimetría, ¿cierto? ¿Está claro? Y no sé si ven aquí, aparece el rango intercuartil, el que habíamos calculado, ¿ya? Y aparecen estas otras cosas que se las voy a explicar también luego, la media geométrica, la media armónica, que son otros tipos de promedios que se calculan. Les voy a subir un apunte al respecto, ¿ya? Y acá fíjense que cuando hicimos los filtros, ¿cierto? Fíjense, aquí no hay outliers. No hay datos que estén fuera del rango que habíamos dicho. ¿Ya? Aquí está el multiplicador, 1,5. ¿Se fijan? Entonces dice que no hay outliers. Y en el caso de la edad, hay un outlier que sería una persona que tenía 26 años. ¿Ya? Claro, se supone que uno debería terminar la carrera a los cuantos más o menos.
a los 24, ¿cierto? Pero en este caso había una persona outlier, ¿se fija? ¿Está claro? Y aquí están sus cajitas de, esto lo habían visto seguramente en probabilidad y estadística, donde tienen el promedio, las desviaciones estándar, en fin, gran parte de la información está graficada en estos box plots. Y aquí, ya vamos a ver en la próxima clase también esto, aparece una prueba de normalidad para cada variable, ¿ya? En realidad son dos pruebas, la prueba de normalidad de Shapiro y otra que se llama de Agostino, son dos pruebas que nos entrega este software, pero aquí es muy sencillo. Ustedes ponen la hipótesis nula, es que la variable es normal. La hipótesis alternativa es que no se distribuye normalmente. ¿Ya? Entonces, se calcula un estadístico, en este caso se llama el W por Wilks, ¿ya? Ahí, y se calcula un p-value, se fija, para cada estadístico. Y ustedes ven, son todos mayores a 5%, a excepción de estos dos son mayores a 5%, por lo tanto, son normales. De hecho, está la conclusión ahí, ¿cierto? Estas dos variables son normales. En cambio, esta, cuyo p-value es menor a alfa, yo rechazo, ¿cierto? No es normal. Y ahí está la conclusión. O sea, de las tres variables estudiadas, edad no se distribuye normalmente, ¿ya? A través de esta prueba. Si usamos la otra prueba, son otros autores, ¿cierto? En el segundo caso, las tres variables serían normales. Ahora la prueba que más se usa para normalidad es esta. Bueno, vamos a jugar más con esto, pero ustedes la idea es que sepan manejar este tipo de software, y lo más importante es saber interpretar los resultados. Ya. Bueno, ¿preguntas? Profe, Dígame. es que no tenía instalada la cuestión, así que tuve que hacerlo de nuevo y me perdí con cómo se hacía. Ah, ya, lo vamos a ver ¿Lo podría repetir, rapidito. Sí, por porfa? supuesto. Mire, usted se va a complementos, elige su Real Statistics, le dice Data Analysis, ¿cierto? Y aquí la primera letita dice Descriptive, ¿cierto? Y la primera, estadística descriptiva, ¿cierto? Ahí. Y normalidad. Le da OK, selecciona los datos, igual como en el otro caso, pero aquí no tiene para qué usted seleccionarlo, sino que le pone aquí Fill, rellene, ¿cierto? Y lo selecciona hacia abajo. ¿Ya? Y aquí selecciona lo que quiere. Queremos estadística descriptiva. Ahí está el box plot con los outliers, ¿cierto? Con los datos que están fuera de norma, ¿cierto? Y podemos poner en la prueba de normalidad, que es esta, ¿ya? Y aquí están lo que habíamos dicho respecto a los, ¿cierto? Este sería el multiplicador para el outlier, de acuerdo a lo que se usa normalmente, y podemos poner 3 aquí si quieren, ¿ya? Esto lo pueden cambiar también ahí, poner más números, le damos OK, y, ¿cierto? Aquí aparece el output, ¿ya? Y como les decía, aquí aparece clarito que hay un outlier, hay un dato que podría ser atípico. ¿Ya? Ya, profe, Sí. gracias. Bueno, entonces nos estaríamos viendo Profe. el próximo. Dígame. Yo tengo una consulta, pero sobre los cuartiles. Ya. ¿Cuándo se excluye el último, los extremos? ¿Cuándo uno pone el excluir esos? La verdad es que el que siempre yo he usado, tengo que averiguar un poquito más por qué por qué se podría uno excluir los extremos, pero yo siempre he usado el que lo incluye, ¿ya? De hecho, la función antigua... o sea, siempre se usa el... Sí, de hecho, la función antigua ni siquiera excluía, se fija, Claro. se fija, entonces, pero voy a averiguar exactamente cuál es el uso, yo no lo tengo tan claro, cuál es el uso...
cuál es la sutileza detrás de esa función, ¿ya? Pero usted mismo también podría Ya. buscar en la ayuda en Excel, ahí debería estar explicado. Pero yo personalmente siempre he usado el cuartil normal, ¿no? ¿Ya? Que incluye Ya. los extremos, ¿ya? Sí, Bueno, comprendo. que Muchas gracias. estén muy bien, jóvenes. Buen resto del día. Yo me voy a una reunión para variar. Una reunión de la comisión